Muy, muy bien. Entonces, los transistores NPN se activan con pulsos positivos y los transistores PNP se activan con pulsos negativos. Negativos en la base, ¿sí? Entonces, como normalmente nosotros manejamos esa lógica, es por eso también que los transistores NPN son los más utilizados. Y también es por eso que normalmente tenemos primero un transistor NPN que está conectado en cascada con un transistor PNP, ¿sí? Y de aquí, por ejemplo, vamos a dibujar este circuito que es un transistor NPN. Por el lado acá tenemos el emisor, por el lado del lado de acá el colector y por aquí tengo la base, ¿sí? Entonces a este transistor NPN tengo que recordar siempre que la base y el emisor se tiene que polarizar en directa. Y tengo que recordar que la malla entre la base y el colector se tiene que polarizar en inversa. Recuerden que habíamos dicho que necesita dos polarizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? Recordemos, nosotros hacíamos de esta forma, ¿verdad? Para polarizar el diodo, ¿verdad? Entonces aquí había el material tipo P y acá el material tipo N, y si lo polarizábamos de esta forma, lo polarizamos de manera directa, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que garantizar es lo mismo, ¿sí? Que haya un flujo de corriente en ese sentido, por lo tanto tenemos más, menos, vamos a poner aquí voltaje del emisor, ¿sí? Y por el lado de acá, lo vamos a tener que polarizar en inversa. Sería voltaje colector. Entonces este sería el NPN. Y si fuera el caso de un transistor PNP, tenemos el emisor, tenemos el colector, tenemos la base. Y aquí tenemos que garantizar una polarización en directa. Y acá una polarización en inversa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el flujo de corriente va a ser, estoy colocando de la misma forma. Muy bien, vamos a mantener. ¿Sí? Tenemos voltaje emisor, voltaje colector, ¿sí? Y vamos a mantener por el lado, sí está. Teníamos que garantizar, por aquí una polarización en directa y por acá una polarización en inversa. Muy bien. Ya. Y disculpas ahí que lo sucede. Que fue un lapsus. Muy bien. Entonces aquí garantizamos una polarización en directa porque empezamos por el terminal tipo P. Y cumplimos con la polarización bipolar del transistor. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por mi parte no, ingeniero. Ya, muy bien. Ustedes ya con el tiempo salen más diestros, ¿no? Yo sé que sí les hacen algunas prácticas. Ustedes ya deben manejar toda esta información, pero igual la vamos a revisar. La operación del transistor BJT, o en la definición, nos dice que la corriente que entra por la base sale amplificada
La definición normalmente suele decir las personas, la corriente que sale por la base sale amplificada por el colector. Lo ideal sería decir que la corriente que entra por la base sale amplificada entre el colector y el emisor. Entre el colector y el emisor, ¿por qué? Porque normalmente el emisor es ese punto donde se cierra, ¿sí? Y que nos hace ir a tierra. Pero nos dice que sale amplificada por el colector, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí se define o nace la aplicación, ¿verdad? O la fórmula, perdón, que define la operación del transistor, que es igual, la corriente del colector es igual a un valor de ganancia beta del transistor multiplicado por la corriente de base. Por ejemplo, si yo tengo un transistor, ¿sí? La corriente del colector, voy a poner aquí, corriente del colector, por acá voy a poner corriente de base, y por acá voy a poner una ganancia. Esta ganancia es un valor adimensional, es decir, que no tiene una unidad de medida, y tiene o se ajusta entre valores, dependiendo de la construcción del transistor, podríamos hablar de valores de 50, de 100, 200, ¿sí? Podríamos manejar hasta un valor de unos 300, no maneja más porque eso implicaría un flujo de corriente mucho mayor. Y recuerden que en los transistores NPN y PNP son de baja potencia, es decir, no manejan un gran flujo de corriente, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a decir que este transistor tiene una ganancia del transistor de 50, ¿sí? Y tiene o le estamos suministrando una corriente de base que normalmente se encuentra en los microamperios o los miliamperios, dependiendo cómo le hemos configurado. En este caso, de los 100 microamperios, ¿sí? ¿A qué va a ser igual la corriente del colector? ¿Cuánto es 100 por 50? 100 microamperios, perdón, por 50. ¿Cuánto nos da eso? 5 miliamperios. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el valor de la corriente del colector es en el orden de los miliamperios y de la corriente de base en el orden de los microamperios, ¿sí? Se dan cuenta cómo la operación o la amplificación del transistor puede ser instantánea, ¿no? Y de acuerdo a esta ganancia, puede ser bastante grande, ¿no? Imagínense que yo a un transistor le estoy suministrando 100 microamperios. 100 microamperios que me pueden estar viniendo tal vez de un Arduino, de un microcontrolador, que manejan bajas corrientes, ¿verdad? Y gracias a ese transistor lo puede amplificar a 5 miliamperios, que ya me los puede detectar tal vez un relé, ¿sí? Y a partir del relé puedo amplificar una carga mayor, o tal vez me lo puede detectar otro transistor de una capacidad más amplia. Entonces este transistor que tiene una capacidad más amplia ya me puede activar un motor, ¿sí? Entonces, por eso por lo general tenemos también asociado dos transistores. El primero es para amplificar la señal del microcontrolador, ¿verdad? Y la señal de corriente resultante se utiliza para amplificar la corriente del elemento que funciona ya como activador de la carga, es decir, otro transistor de mayor capacidad. Entonces, ustedes ahora que habrán trabajado los transistores de uso común, son los 2N2222, los 3904, ¿sí? Entonces, este tipo de transistores, ustedes se habrán fijado que los tienen asociados a la salida de los Arduinos, ¿verdad? Simplemente para amplificar las señales de los Arduinos, amplificar las señales de corriente. Recordemos que Arduino no suministra grandes señales de corriente. Entonces, asociado a este tal vez podemos encontrar un TIC41, un TIC42, ¿sí? Que es el caso de los puente H, ¿sí? Tienen un transistor de baja señal para
que venga la señal de Arduino y para controlar los motores le ponen un TIC 41, un TIC 42, ¿sí? Entonces aquí para que se hagan la referencia de cómo es el funcionamiento de los transistores, que ustedes de manera inconsciente tal vez ya lo han trabajado y no se han dado cuenta de ello, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos definir de esto? ¿Sí? Que tenemos la corriente del colector, que es en el orden de los miliamperios, la corriente de base en el orden de los microamperios, y tenemos una ganancia dimensional que realmente es quien le da el valor de amplificación o esa cualidad de amplificación al transistor. Debemos considerar algo. Este valor de ganancia es susceptible al calor, a la temperatura. ¿Sí? Es susceptible a la temperatura. Es decir, yo tengo un transistor que en mi datasheet dice que tiene un valor de ganancia de 50, pero ese valor de ganancia es a una temperatura ambiente, es decir, a 25 grados centígrados. ¿Qué pasa si ese transistor al momento de que está funcionando, ¿sí? Y ustedes se habrán dado cuenta, los transistores cuando funcionan se calientan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no va a tener un valor de 50 cuando tengamos una temperatura de 40 grados centígrados, de 50 grados centígrados en el transistor, sino que ya vamos a tener una ganancia de 100, ¿sí? Una ganancia de 70, 100, ¿sí? ¿Y qué implica? Que vamos a tener un valor de corriente de colector mucho mayor. Y cuando nosotros tenemos un transistor, tenemos límites de corriente que pueden circular hacia él, ¿sí? Una corriente de colector de saturación. Y cuando sobrepasamos estos niveles permisibles, por lo general se daña el transistor, ¿sí? Es por eso que ustedes deben recordar siempre que cuando vamos a trabajar con transistores, tenemos que controlar su temperatura. Por ende, siempre vamos a tener que trabajar con disipadores de calor, ¿sí? Entonces los transistores siempre se deben trabajar, al menos los que vamos a trabajar con grandes flujos de corriente, debemos trabajar con disipadores de calor. Para que nuestra ganancia se mantenga estable, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos ya establecido tres, o de alguna forma, varias ecuaciones fundamentales, ¿sí? La primera, la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector, y en algunas ocasiones la corriente de la base es demasiado pequeña no digo que es despreciable, es demasiado pequeña con respecto a la corriente del colector y a la corriente del emisor, que la aproximamos a cero, ¿sí? Y podemos decir que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector, que nos va a ayudar más adelante. Asimismo, la operación de un transistor se define en que la corriente del colector es igual al valor de ganancia por la corriente de base, ¿sí? Que es traducido lo que vemos en esa expresión, que dice que la corriente que entra por la base sale amplificada por el colector. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Por mi parte, no, ingeniera. Ya, muy bien. Vamos a ver las configuraciones del transistor. Las configuraciones del transistor son configuraciones internas. Estoy hablando de configuraciones, voy a hablar de configuraciones internas del transistor. Cuando yo hablo de configuraciones internas, estoy hablando de un proceso de construcción como tal de ese dispositivo, ¿sí? Y vamos a tener que podemos tener transistores de base común, ¿sí? Podemos tener transistores de emisor común, ¿sí? Y podemos tener transistores donde el colector es común.
Lo que nosotros tenemos o lo que siempre hemos trabajado y lo vamos a hacer, pues es en el emisor común, porque si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El emisor, ¿sí? Nosotros lo tenemos de esta forma. Nosotros así dibujamos el transistor. ¿Verdad? Esta es una configuración emisor común, porque ya lo vamos a ver. Lo tengo acá como pollitas, porque a veces se me escapa. Tenemos N, P, N. Y por aquí tenemos la base. ¿Sí? Por acá tenemos el emisor. ¿Sí? Y por acá tenemos el colector. ¿Sí? Entonces aquí la base y el emisor se juntan, ¿no? A través de este voltaje de polarización, es decir, el emisor es el que es común a la base y es común al colector. Muy bien, entonces aquí tenemos base, colector y emisor, ¿sí? Esta es la configuración más usada. ¿Sí? Acá lo que estábamos viendo, ¿sí? Cómo estábamos manejando. Tenemos aquí base, emisor y colector. ¿Sí? Aquí tenemos el transistor NPN y por aquí teníamos la base, por acá teníamos el emisor y por acá teníamos el colector, ¿verdad? Entonces aquí teníamos el voltaje de polarización y por acá teníamos el voltaje de polarización. Aquí vemos que la base es común para el emisor y para el colector. Y finalmente, el colector común. ¿Sí? Tenemos base, emisor y colector. ¿Sí? Tenemos N, P, N. Por aquí tenemos el emisor, por aquí tenemos la base. ¿Y quién va a ser común? Va a ser el colector. ¿Sí? Sí. Pero no. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestra primera tarea. Va a quedar de tarea para ustedes una consulta. Ya les voy a poner la asignación. Pongámosle tal día jueves para no darles para que hagan para mañana. De tarea van a consultar las características de cada una de estas configuraciones. Tal vez vaya a haber terminologías que no vayamos a entender al momento de consultar, ¿sí? Pero quiero que consulten términos como en cuáles podemos tener un valor mayor de ganancia, impedancias de acoplamiento, impedancias de salida de los transistores, características en ese sentido, ¿sí? Vamos a consultar cuál es la diferencia. Esta consulta tal vez no la vayamos a entender en este momento, pero la vamos a tener ahí para cuando
llegue el momento adecuado, lo podamos entender, ¿sí? Que va a ser ya cuando ya estemos manejando transistores. Entonces vamos a consultar cuáles son las características de estas configuraciones, ¿sí? Características en el sentido de ganancia, corrientes, impedancias de acople, ¿sí? Voltajes, uso de voltaje o manejo de voltajes de los dispositivos, ¿sí? Eso como ayuda. Muy bien, vamos a quedar aquí hasta aquí el día de hoy. Continuamos la siguiente clase ya viendo lo que es la curva característica del transistor y sus zonas de trabajo, ¿sí? Y de ahí ya podemos ver lo que son las configuraciones de los diodos. Recordemos que para trabajar con un BJT tengo que establecer, sobre todo nosotros vamos a hacer el análisis para su comportamiento como un amplificador, ¿sí? ¿Cómo fijar el punto de operación para poder amplificar señales en corriente alterna? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de hacer la tarea. Ya les voy a poner hasta el día jueves, por favor, ¿sí? A mano. Hasta la medianoche, ¿verdad, ingeniera? Correcto. Ahí. Gracias, Inge. Chicos. Nos vemos. Un buen inicio de semana.